Dos. Muy buenos días, buenas tardes, compañeros, compañeras, licenciadas. Mi nombre es Catherine Vázquez y el día de hoy, ¿verdad? Voy a estar exponiéndoles y explicándoles sobre lo que es el protocolo para el manejo de la taquipnea transitoria del recién nacido. Vamos a hablar como primeramente a manera de introducción qué es la taquipnea transitoria. Vamos a ver ciertas características, ¿verdad? De esta afección, así como sus causas y sus síntomas antes de poder abordar, ¿verdad?, el manejo que nosotros vamos a estar teniendo, ¿verdad?, como profesionales de salud. Así que vamos a iniciar primeramente, pues dando una definición sobre lo que es la taquipnea transitoria. Y nos menciona que la taquipnea transitoria recién nacido es una de las principales causas de dificultad respiratoria en el neonato. Esta es una condición clínica secundaria al retraso de la evacuación del líquido pulmonar y esto en condiciones normales ocurre antes, durante e inmediatamente, perdón, después de lo que es el parto. Entonces, en sí, ¿verdad? Vemos que la taquipnea transitoria del recién nacido, o también lo podemos conocer por sus siglas TTN, pues más que todo es un trastorno respiratorio, ¿verdad? Que se observa poco después del parto y con mayor frecuencia en bebés que son o que nacen antes del término o casi a término. Es decir, cuando habla de transitorio, significa que dura poco, es decir, que esta afección puede durar menos de 48 horas. Y también, como bien conocemos, o si no, el concepto de taquipnea, eso significa que tiene respiraciones rápidas, ¿verdad? Es decir, que es más rápido que la mayoría de los recién nacidos que normalmente toman de 40 a 60 respiraciones por minuto. Entonces, ya abordando un poquito ese concepto, vamos a continuar hablando sobre la fisiopatología. Nos menciona que la causa exacta de la taquipnea transitoria respiratoria del recién nacido no está perfectamente aclarada. La mayoría de los autores postulan que esta entidad se produce por la distensión de los espacios intersticiales por el líquido pulmonar que da lugar al atrapamiento del aire alveolar y el descenso de la distensibilidad pulmonar, trayendo todo aquello como consecuencia de la taquipnea, signo más característico de este cuadro. Nos menciona que en cualquier caso lo que se produce es un retraso en el proceso de adaptación pulmonar a la vida extrauterina que habitualmente se produce en minutos y en estos neonatos se prolonga durante varios días. Vemos, ¿verdad?, que también nos menciona que otros, como mencionaba, ¿verdad?, que no está como perfectamente aclarada. Otros consideran que la taquipnea viene arraigada o se produce, ¿verdad?, por lo que es un retraso de la eliminación del líquido pulmonar, como mencionaba ahí, pero más que todo en cualquiera de los casos, eh, nos menciona, ¿verdad?, que produce lo que es un retraso en lo que es la adaptación pulmonar. Vamos a continuar, ¿verdad?, hablando sobre lo que son las causas. Nos menciona que a medida que el bebé crece en el útero, los pulmones producen un líquido especial y este líquido llena los pulmones del bebé y los ayuda a crecer. Cuando el bebé nace a término, las hormonas secretadas durante el parto les ordenan a los pulmones poder suspender la producción de lo que es este líquido especial. Los pulmones del bebé comienzan a eliminar o a reabsorberlo. Las primeras respiraciones que el bebé toma después del parto llenan los pulmones con aire y ayudan a eliminar la mayor parte del líquido pulmonar restante. El líquido restante en los pulmones provoca que el bebé respire rápidamente y es más difícil que los pequeños alvéolos pulmonares pues permanezcan abiertos. Vemos que este tipo de causas, ¿verdad?, es más probable en que ocurra en bebés que nacieron antes de lo que son las 38 semanas completas de gestación, es decir, que sea un bebé prematuro o antes de término o pretérmino. También, ¿verdad?, es más probable en bebés que nacieron por cesárea, especialmente si el trabajo de parto todavía no había comenzado. También sucede cuando nacieron de una madre con diabetes o con asma y también en las situaciones de gemelos, ¿verdad? Vamos a continuar también con los síntomas. Aquí tenemos 3 síntomas claves para poder, ¿verdad?, detectar lo que es esta afección. Y más que todo los recién nacidos, ¿verdad?
presentan problemas respiratorios poco después de nacer, como había mencionado anteriormente, y generalmente empiezan en 1 o 2 horas. ¿Y qué síntomas incluye? Pues vemos que incluye, ¿verdad?, lo que es una coloración azulada de la piel o cianosis, también una respiración rápida, ¿verdad?, que este es una de los síntomas claves para poder detectar, y que este también puede ocurrir con ruidos como gruñidos. También tenemos el tercer síntoma, que es un aleteo nasal o movimiento entre las costillas, o el esternón como tiraje, ¿verdad? Esos son 3 síntomas claves para que nosotros podamos detectar, pues, lo que es una taquipnea transitoria, ¿verdad?, del recién nacido. Vamos a continuar con la siguiente. Estos son factores de riesgo. Tenemos los factores maternos y también tenemos lo que son los factores fetales. Cuando dentro de lo que son los factores de riesgo maternos, tenemos lo que es el asma, tenemos también diabetes mellitus, tabaquismo, manejo con abundantes líquidos, sedación con tiempo prolongado. Y dentro de los factores de riesgo fetales, tenemos lo que es un parto precipitado, un prolapso de lo que es el cordón umbilical, una asfixia perinatal, nacimiento vía cesárea sin trabajo de parto, y también un nacimiento cercano al término o de término, ¿verdad? Bueno, antes de pasar a lo que es el manejo ventilatorio, es muy importante también mencionar, ¿verdad?, lo que son los estudios de diagnóstico. Cómo nosotros podemos diagnosticar, ¿verdad?, que un bebé o que, además de los síntomas, ¿verdad? ¿Cómo se puede diagnosticar? Entonces, a todo recién nacido que tenga sospecha, ¿verdad?, diagnóstica de lo que es una taquipnea transitoria respiratoria, se le puede tomar lo que son rayos X de tórax. Entonces, dentro de ello, vamos a tener ciertos hallazgos como una hiperacción con 8 a 9 espacios intercostales visibles. También podemos encontrar lo que es una horizontalización de parrilla costal y aplanamiento de lo que es los hemidiafragmas. También podemos encontrar lo que es cardiomegalia, ¿verdad? Esto dentro de lo que son el examen de los rayos X. También tenemos otros exámenes, ¿verdad?, que se puede realizar más que todo los antecedentes de parto y embarazo de las madres, ¿verdad? Es muy importante poder hacer un diagnóstico temprano. Entonces vemos que los exámenes que se le pueden realizar en el bebé, ¿verdad?, pueden ser, aparte de lo que es los rayos X, también se puede hacer un hemograma y un hemocultivo, ¿verdad?, para poder descartar cualquier infección. También una prueba de gasometría arterial para verificar los niveles de dióxido de carbono y oxígeno. Y también, ¿verdad?, poder tener un monitoreo continuo de los niveles de oxígeno, también los monitoreos de la respiración y la frecuencia cardíaca del bebé, ¿verdad? Ya vamos a hablar un poquito ahora de lo que es el manejo, eh, lo que es el manejo, ¿verdad?, según la norma. Cómo nosotros como profesionales de salud, cómo vamos a manejar si se nos presenta, ¿verdad?, este tipo de afecciones, ¿verdad?, en nuestros servicios. Y vamos a ver diferentes manejos. Vamos a ver primeramente lo que es el manejo ventilatorio. Nos menciona el manejo ventilatorio, ¿verdad?, que se monitorizará en forma continua lo que son los signos vitales. Es muy importante, ¿verdad?, que cuando nosotros tengamos recién nacidos, ¿verdad?, con taquipnea respiratoria, transitoria respiratoria, ¿verdad?, que nosotros podamos tener un chequeo y una monitorización constante y de forma continua de los signos vitales, ¿verdad? Manteniendo la saturación de oxígeno, la cual deberá permanecer entre 88 y 94%, y habitualmente, ¿verdad?, no requiere un mayor de 40%, un CO2 mayor de 40%. Será necesaria la evaluación de la dificultad respiratoria, ¿verdad?, según lo que es el score de Silverman, Anderson, y según el puntaje, ¿verdad?, podrá ser necesario incluso la utilización de CPAP o ventilación mecánica, ¿verdad? Eso es dependiendo, pues, de lo que nosotros vayamos notando, cómo va a ir avanzando el bebé. También tenemos el siguiente manejo, que es el manejo hemodinámico. Cuando nosotros hablamos de un manejo hemodinámico, ¿verdad?, en esta nos menciona la norma que se va a monitorizar en forma continua también lo que son los signos vitales del recién nacido. Es decir, esto va a abarcar lo que es la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y también lo que es la saturación, ¿verdad? La saturación es muy importante.
También nos menciona la norma que tenemos que tener un balance hídrico por turno y también tener una vigilancia de lo que es la diuresis. También nos menciona que se dará aporte de líquidos totales, ¿verdad? Por los días de la vida del neonato. Los incrementos se realizarán según el balance hídrico diario y también existen algunos estudios que han demostrado, ¿verdad?, resultados favorables con la restricción moderada de líquidos, ¿verdad?, en los neonatos. Sin embargo, aún no existe como estudios ya como aleatorizados que puedan aprobar ese uso. También vamos a considerar lo que es la fisiopatología, ¿verdad? Lo que mencionábamos al principio de lo que es esta afección. Y algunos autores han utilizado también lo que es la furosemida como tratamiento. Sin embargo, la única revisión sistémica o sistemática realizada con respecto a este tema se concluyó, ¿verdad?, que no se puede recomendar, ¿verdad?, lo que es el uso sistemático de la furosemida en lactantes con taquipnea transitoria al recién nacido. Otros puntos que nos menciona la norma dentro del manejo hemodinámico, que con respecto a la vía oral se va a mantener en ayuno todo neonato con una frecuencia respiratoria que sea mayor o igual a 80 por minuto y o con score Silverman mayor o igual a 3. Y también se continuará la alimentación por sonda orogástrica a todo neonato, ¿verdad?, que tenga una frecuencia respiratoria entre 60 y 80, ¿verdad? Vamos a ver el otro manejo que nos habla acerca del manejo metabólico y el manejo térmico, que nos menciona que deberá vigilarse y corregirse, ¿verdad?, la hipoglucemia en estos neonatos, además que se deberá mantener eutérmico. Y también tenemos el último manejo, que es el manejo infeccioso, que nos menciona que con respecto al uso de la cobertura antibiótica, se utilizará en caso de que existan factores de riesgo para el desarrollo de la sepsis. Entonces, más que todo, esto es lo que nos menciona la norma en cómo nosotros, ¿verdad?, vamos a actuar en cuanto a cada uno de los escenarios que se presentó. Entonces, esta parte es muy importante conocer, la verdad, nosotros como profesionales de salud, para ver cómo nosotros vamos a actuar ante estas situaciones. Hablando así como a grosso modo en la parte del tratamiento, ¿verdad? Al bebé se le suministra lo que es el oxígeno, también como nos decía la norma, se usa lo que es el CPAP, que es la presión positiva continua en las vías respiratorias para poder mantener como un nivel de oxígeno y un ritmo respiratorio estable en la sangre. Además que el bebé con frecuencia, ¿verdad?, va a necesitar como más soporte al cabo de unas cuantas horas después de nacer y por lo general, ¿verdad?, empezará como a empezar a mejorar, ¿verdad?, o lo que se espera después de esto. Ya la mayoría de los bebés, ¿verdad?, con la taquipnea transitoria mejoran en menos de 24 a 48 horas. Es por eso que se llama una taquipnea transitoria, ¿verdad? Porque estos son como los tiempos que puede durar, es decir, que no es que el bebé va a estar con taquipnea siempre o por un periodo largo de tiempo, sino que es un periodo corto. Pero también, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que algunos van a necesitar ayuda por unos cuantos días. También la respiración muy rápida usualmente significa que el bebé no puede comer. Es decir, que los líquidos y nutrientes que se le administrarán, ¿verdad? Ya sea por vía orogástrica o por vía intravenosa, ¿verdad? Se va a estar haciendo hasta que el bebé mejore. También el bebé tiene que recibir antibióticos hasta que el equipo de atención médica, ¿verdad?, ya esté seguro de que no hay ninguna infección. Y, ¿verdad?, a veces los bebés con ese tipo de taquipnea transitoria, ¿verdad?, necesitarán ayuda para respirar o comer por una semana o más, generalmente si son prematuros. Así que espero que esta exposición haya servido, ¿verdad?, a manera de resumen sobre este tema muy importante que nosotros vamos a presentar, ¿verdad? Y que lastimosamente también niños pueden padecerla, pero que nosotros también como profesionales de salud podamos estar preparados, ¿verdad? Para poder también poder actuar, para poder ayudar hasta uno de los bebés. Así que agradezco su atención, espero que haya sido de mucha, que podamos llenarnos de información acerca de este tema.